una nueva manifestación de reclamo efectuados por personal de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, en este caso de la Maternidad Teresita Baigorria. El reclamo estuvo vinculado con la situación laboral, la situación salarial, y también por reclamos debido a la aplicación de las escalas de impuesto a las ganancias que han implicado, descuentos muy significativos en los saberes de los profesionales de la salud. Este tema ya se veía venir porque, bueno, los reclamos se han manifestado incluso en las redes sociales, ¿no? Vinculados con estos descuentos por el impuesto a las ganancias. Tengo comunicación con Miriam Porter, que es la secretaria adjunta de APTS. Miriam Porter, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mario? ¿Cómo está usted, todo su equipo y la audiencia? Muy bien, felizmente. Coménteme las razones de esta nueva, manifestación de descontento de ustedes ayer. Sí, mire, lamentablemente nosotros vivimos una situación ya hace mucho tiempo, inclusive antes de la pandemia. Sabemos que siempre hemos estado por detrás del tema inflacionario con respecto a nuestros aumentos, que obviamente todo aumento es siempre bienvenido, pero siempre estamos quedando por detrás de lo que correspondería. Y bueno, con la pandemia todo esto se agudizó, porque al problema que tenemos, que es no solo salarial, sino de cuestiones ya laborales, de edilicias, de un montón de problemas que tenemos en los distintos centros de salud y hospitales de la provincia, la pandemia lo agudizó aún más y esta situación económica actual que estamos viviendo ya se torna insostenible. Nosotros en diferentes momentos hemos manifestado el estado de no solamente del profesional en tema salarial, sino de todos los trabajadores de la salud que en un principio, si bien fueron reconocidos con el tema de la pandemia, pero parecería que eso nunca existió y ahora, por todo lo contrario, estamos viendo que hemos quedado como relegados. Entonces, ese malestar que se ha venido ya generando de hace tiempo no se puede sostener más con el último, digamos, golpe, como un golpe de suerte que nos dieron con el tema de el impuesto a las ganancias. Uh-huh. ¿A ustedes no les van descontando impuesto a las ganancias a cuenta, digamos, todos los meses, no? Sí, todos los meses nos van descontando el impuesto a las ganancias, pero después en general dentro del semestre hay como un reajuste y ahí nos pegan un poco más fuerte, pero todos los meses tenemos el impacto en nuestro salario de un impuesto que es un impuesto a las ganancias. Uh-huh. Y esto se ha transformado en un impuesto al salario. Uh-huh. Entonces creo que el nacimiento de este impuesto fue totalmente diferente a lo que se está aplicando hoy en día. Fue un impuesto que se creó justamente, como su nombre lo indica, a las ganancias, que impactaría sobre empresarios, grandes multinacionales que se encuentran en el país, etcétera. Y terminó siendo un impuesto para el trabajador. Eso nos hace terriblemente una cuestión no solamente de salario, sino que nos impacta de tal manera que hay muchas familias de trabajadores que son de la salud, sobre todo profesionales y técnicos a quienes representamos, que no pueden llegar a cubrir las necesidades básicas, porque recordemos que nosotros debemos, por carrera sanitaria, estar permanentemente actualizados, capacitándonos. Bueno, eso nos es imposible, porque la mayoría de las capacitaciones en salud se equiparan a todo lo que es en dólar, y bueno, no voy a hablar de ese tema, pero ustedes saben lo que es, y nos van actualizando los importes de acuerdo a los cursos y las capacitaciones que vamos realizando. Eso también lo tenemos nosotros como algo en nuestro sueldo. Siempre, no solamente el alquiler, que obviamente la mayor cantidad de trabajadores de la salud
no tienen vivienda, alquilan. Mucha gente viene de otros lugares del país, pero asimismo los trabajadores que son oriundos de la ciudad de San Luis, tampoco a veces de la provincia en general, tampoco tienen acceso a las viviendas. ¿Por qué? Porque para una vivienda social es como que el sueldo que percibimos no corresponde, porque está por sobre lo que ellos toman como requisito. Para los bancos, para solicitar un crédito de compra de vivienda, obviamente no nos alcanza y somos contratados, entonces quedamos en un intermedio que nadie se hace cargo y este impacto fuertísimo también sobre los alquileres ha hecho de que la mayoría de las personas que están alquilando tengan inclusive un problema extra de estar buscando en este momento otros lugares porque no les alcanza el sueldo para pagar los alquileres y poder vivir dignamente. Uh-huh. Ojo Uh-huh. que estamos hablando de un trabajador en relación formal. Uh-huh. Entonces estamos viendo que nuestro sector, como otros más, pero por supuesto hago mención al que representamos, somos trabajadores empobrecidos. Y en el caso de la maternidad Teresita Baigorria, ¿qué reclaman además? El caso de la maternidad es como que va aumentando en todos los lugares. Hace un tiempo fue en el servicio de pediatría del hospital de Villa Mercedes, del Policlínico Regional. También el mismo problema, tratamos de solucionarlo, algunas cuestiones. La vez pasada hicimos este reclamo la semana anterior en el corte ¿Y en qué de consiste ruta. el problema? Y ahora viene a sumarse la maternidad. Como para explicar, es una sumatoria del mismo problema. El problema en la maternidad hoy es el mismo problema que traemos y van a ir como saltando los fusibles de distintos lugares porque ya es una situación insostenible. En la maternidad hay un montón, obviamente, de profesionales y técnicos que trabajan ahí, pero con estos descuentos que se ha suscitado con el impuesto a las ganancias, más el aumento que no fue suficiente, y en los recibos de sueldo hemos tenido un importe pagos menor al del mes anterior. O sea, con el aumento, algunos con mucha suerte cobraron lo mismo, y muchos hemos cobrado inclusive por debajo de lo que cobramos el mes pasado. ¿Eso por la retención de impuestos a las ganancias? Claro. Esto hizo un disparador que realmente se nos están renunciando un montón de compañeros y justamente en la maternidad tenemos ese problema que ya ahora renuncian 2 más y claro, se está viendo la problemática futuro que la población va a tener una menos cantidad de trabajadores que atiendan en la maternidad porque inclusive no están teniendo residentes que quieran hacer la especialidad en tocoginecología. Entonces, a futuro lo vemos complicado y en el presente nos están renunciando los que están. Uh-huh. Y es una maternidad que tiene ustedes saben perfectamente, es provincial, entonces tiene cantidad de demandas y estamos viendo que el mismo personal, que cada vez menor, va a tener muchísimo más trabajo y encima mal remunerados. A todo esto se suma que estamos bloqueados. Entonces, hemos pedido un aumento del bloqueo. En las demás provincias, aproximadamente los que están bloqueados arrancan del 100% del básico por estar retenido su título uh-huh. y solamente trabajar para una institución determinada, sino que tenemos un 30% más que debemos estar cobrando porque estamos nosotros al 70% de eso, y en otros lugares llegan hasta el 200, 100, 150 y 200% se paga un bloqueo. Sí. Y acá 70. 70. ¿Me entiendes? Claro. Sí. Mínimamente lleguemos al 100, que es el piso de pago de bloqueo que ocurre en otros lugares. Eso también estamos desde el 2015, aproximadamente fue el último aumento que hubo en bloqueo y no nos dieron nunca más, ni siquiera el 10%.
Es decir, el último incremento en porcentaje, digamos. El último 10% para llegar al 70% fue más o menos en el 2015, 2016. Uh-huh. Miriam Porter, ¿y qué actividad piensan desarrollar ahora? Hoy hay otra asamblea que se va a llevar a cabo en la maternidad también, a partir de las 10 horas, entre las 10 y las 11, se volverá a reunir el personal en el hall, se hará una asamblea con los mismos reclamos, inclusive las recategorizaciones que tenemos también desde abril, que nos habían dicho que los que habían quedado pendientes en recategorizar lo harían, todavía estamos ya llegando a fin de año y no hemos tenido el nuevo listado. Recategorizaciones de odontólogos y bioquímicos que lo venimos solicitando hace muchísimo tiempo porque estaban en una categoría y fueron bajados y nunca fueron, digamos, devueltos a la categoría que le correspondía, tampoco tenemos respuestas. Entonces creo que todo esto va a terminar maltratando, digamos, al equipo de salud. Uh-huh. El equipo de salud se siente muy descuidado, muy destratado. Hay mucha violencia laboral en los distintos lugares. El sistema sanitario, sobre todo el personal, estamos atravesando un momento crítico, que aparecería nadie importarle o que no nos escuchan. Y si nos escuchan, porque nos reciben, no tenemos respuestas favorables a los pedidos. Es decir, los reciben, los escuchan, pero no les dan solución. Claro, se está convirtiendo como, no sé, parece que vamos a hacer catarsis al ministerio. Uh-huh. Y no es así. Nosotros queremos un diálogo. Ellos dicen que siempre el diálogo está abierto. Perfecto, pero el diálogo debe ser un emisor y un receptor. Y después lograr alguna respuesta, porque si no, es un diálogo de sordos, más o menos. Claro, vení, sentate a hablar, yo te escucho. Dale, y te escucho, te doy la razón, veo que puedo hacer, pero no... No se hace nada. Uh-huh. Y lo que se hace, que por ejemplo, salió el decreto con el aumento de las horas, porque también era algo que estábamos solicitando desde el 2017, no se actualizaba el decreto del valor de la hora excedente. Se logró eso, pero nosotros lo habíamos solicitado a todos los profesionales y técnicos que hicieran horario excedente. Porque en el interior de la provincia, ¿qué es lo que pasa? Están pagando médicos, bioquímicos, enfermeros y choferes, están en el decreto. Pero hay muchas otras profesiones que hacen horas excedentes porque están en el interior, son personal único, o porque son pocos y realmente para cubrir de lunes al lunes necesitan hacer más horas. Ellos no están contemplados. O sea, le podrán devolver un día. ¿Y cuándo se lo pueden devolver? Porque si son personal único, ¿cómo le van a devolver los días y quién va? Claro, no tienen entonces, con quién hacerlo. Exacto. Pedimos el pago de ese personal que está trabajando. Tampoco está contemplado en el decreto. O sea, si bien van sacando cosas, pero no como... O sea, no mirando, digamos, un conjunto de problemas, sino tratando de solucionar lo que les quema, digamos. Miriam, muchas gracias por atenderme. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Los invitamos inclusive la semana que viene, el lunes próximo, habrá otra asamblea en la maternidad Teresita Baigorria, porque seguirán los reclamos. Se ha pedido que la ministra también reciba a un grupo de profesionales para que los escuche directamente cuáles son los requerimientos, pero todavía no hay respuesta, así que mientras tanto seguiremos con estas medidas. Muchas gracias, buen día. A ustedes. Miriam Porter, que es la secretaria adjunta de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa y volvemos. En la radio también